Hola, buenas tardes a todos. Ya vamos a dar comienzo al webinar. Bueno, yo voy a poner la presentación, así vamos avanzando. Bueno, vamos a dar comienzo, si les parece, porque me gustaría compartir con ustedes algo de todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la diabetes tipo 1, la utilidad del conteo, cuánto hace que lo estamos usando, porque hay gente que lo tiene como un recurso muy complicado, muy engorroso, y la verdad que para mí, hoy por hoy, trabajar en diabetes tipo 1 sin la utilidad del conteo me parece algo que ya es como a esta altura de las cosas es algo inadmisible. Entonces vamos a dar comienzo. Y para eso yo siempre empiezo con algo de la historia. Primero vamos a contar de qué vamos a estar trabajando o sobre qué temas vamos a estar desarrollando estos minutos que tenemos por delante. Y una de las cosas que yo quiero que elaboremos juntos es cómo fue cambiando a lo largo de los años la evolución en cuanto al manejo de la diabetes tipo 1. Cómo pasamos de un esquema muy estricto, muy rígido, a algo mucho más flexible, donde la verdad es que adaptamos el tratamiento a la vida del niño, del adolescente, de la persona que vive con diabetes, como el conteo de carbohidratos, que no es una dieta, sino una estrategia nutricional, nos sirve y es el pilar del tratamiento, no solamente en términos de mejoría y optimización del control metabólico y el control glucémico, sino en términos de empoderamiento, en términos de poder nosotros elegir cómo queremos llevar adelante nuestra vida con diabetes. Y después, cómo lleva y cómo arriba la tecnología para ayudarnos a entender cómo los carbohidratos impactan en nosotros, a entender cómo tenemos que hacer ajustes en términos de la insulinoterapia, cómo el ejercicio también impacta en los ajustes que tenemos que hacer con la insulina y cómo muchas veces no se trata solamente de la insulina o no es la rápida o es la basal y tenemos que hacer otros ajustes. Hoy por hoy para mí trabajar sin tecnología ya es muy difícil. Uno siente que trabaja a ciegas. Fue como un antes y un después todo el transcurso de los últimos años y los sistemas nuevos de monitoreo continuo de glucosa y de bombas de insulina. Pero realmente yo hace más de 22 años que me dedico al área de la diabetes y fue un cambio como muy drástico que hemos visto en el transcurso de estos 6 7 años, donde la tecnología empezó a ser algo mucho más masivo. Y necesito que vayamos a un poquito la historia de este trabajo de investigación que marcó un antes y un después. Fue un punto de inflexión en el tratamiento de la diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque nos define la necesidad de hacer un tratamiento intensificado, un control estricto. No podemos decir, bueno, ponete insulina basal y corregí cuando la glucemia está alta. Es un estudio que se pensó para hacer de 10 años, se iba a analizar a través de 10 años cómo dos ramas, un grupo intensificado y un grupo control con un tratamiento convencional, iban a hacer diferencias y llegaron los 6 años y medio y dijeron, bueno, no, tenemos que cortar este estudio porque sería antiético continuar con las personas con un tratamiento convencional. Se tuvo que cortar porque era muy irresponsable poder mantener a estas personas con un tratamiento convencional cuando era tan enorme la diferencia de quienes estaban intensificados. Entonces, comparar el tratamiento convencional, que era insulina basal, estamos hablando de tiempos de NPH e insulina regular. No teníamos los análogos lentos de estos tiempos, no teníamos las insulinas ultra rápidas que tenemos ahora, pero se hacía igualmente tratamiento intensificado con ese tipo de insulinas. NPH 2 veces por día, insulina regular en el tratamiento intensificado con conteo de carbohidratos y con correcciones preprandial, antes de comer. Se definía que se iba a comer, se hacía conteo de carbohidratos y se ajustaba la dosis de insulina, mientras que los que tenían tratamiento convencional solamente usaban insulina basal 2 veces por día por el tiempo de acción que tiene la insulina NPH y solamente correcciones postprandiales cuando la glucosa estaba alta según una reglita de corrección que tenía cada paciente. ¿Qué se pudo ver?
que con el tratamiento intensificado se redujeron muchísimo las complicaciones, en este caso microvasculares, la retinopatía, la microalbuminuria, la proteinuria, la neuropatía. Entonces se vio que no era una opción mantener a los pacientes con un esquema convencional de basal y correcciones, con lo cual desde ese momento se dijo: todos los pacientes con diabetes tipo 1 necesitan un control estricto para evitar complicaciones. Fue un antes y un después. Y a partir de ahí empezamos a tratar de implementar este control estricto con el uso del conteo de carbohidratos, ya sabiendo estimar el ratio, el factor de sensibilidad y empezando a implementar en cada uno de los pacientes esta estrategia de el tratamiento intensificado. Pero fíjense el año en el que se llevó adelante este trabajo de investigación, esperen que me fui para atrás, que fue en el año 83. Estamos hablando de hace muchos años. O sea, hoy no es una opción que un paciente con diabetes tipo 1 no esté intensificado. No puede no estar intensificado. Salvo situaciones muy puntuales, una persona que recién empieza, un niño que está en una etapa inicial a lo mejor de luna de miel, o un paciente con una diabetes LADA que todavía tiene reserva pancreática de células beta. Si no, no es una opción estar con un tratamiento convencional. ¿Cómo pasamos entonces del tratamiento convencional a el esquema intensificado? De tener esquemas rígidos, tener que hacer sí o sí 4 comidas, 2 colaciones, carbohidratos en todas las comidas, que la gente haga ingestas defensivas. Esto del no podés saltearte una comida, tenés que sí o sí comer. Si no comes, tenés una hipoglucemia. Tenés que comer algo antes de irte a dormir si no te baja de noche. Cuidado a qué hora haces ejercicio, no podés hacer ejercicio en el pico de acción de la insulina NPH. Cuidado con saltear una comida o pasarte del horario en el que te corresponde hacer esa comida. O sea, vidas sumamente rígidas. De eso hoy no queremos saber nada. Queremos, al contrario, tener una vida mucho más flexible, con múltiples dosis de insulina, con una bomba de insulina, donde uno pueda decidir qué come, cuánto come, ajustar esa cantidad de carbohidratos con la dosis de insulina, o la dosis de insulina, la cantidad de carbohidratos que decide comer, y también ajustarlo en base a la glucemia que tiene antes de cada comida. Ajustar la cantidad de insulina al tipo de ejercicio, ver cuánto falta para el ejercicio y poder tener una vida mucho más flexible. No hay que comer en determinados horarios, uno elige si come o no come hidratos, si come más, si come menos, no hay que hacer colaciones defensivas y además de lograr un mejor control glucémico y ser mucho más flexible, nos permite el empoderamiento. La persona es quien decide. ¿Cómo llegamos entonces y cómo se aplica el conteo de carbohidratos? Cuando uno empieza, y la realidad es que yo desde que veo por primera vez a un niño, en general la diabetes tipo 1 aparece en su gran mayoría en edades tempranas. Yo empiezo a ver un niño con diabetes tipo 1 de reciente diagnóstico, tratamos de intensificarlo y de que empiece con el conteo lo antes posible. Si lo hacemos mucho más lento, la verdad es que nos genera como muchas trabas. Cuanto antes lo empecemos a incorporar el conteo de carbohidratos, muchísimo mejor, más adherencia logramos y más beneficios nos trae en términos de adecuación, o sea, es menos invasivo para el paciente, sentir que puede seguir comiendo lo mismo que estaba comiendo, vamos a ir ajustándole ciertas estrategias relacionadas con la combinación de las comidas, el índice glucémico, pero no le sacamos todo lo que le gustaba, ni lo obligamos a comer, ni le sacamos lo que estaba acostumbrado en sus ingestas. Tenemos un nivel básico, empezamos reconociendo los carbohidratos, calculando cuánto tiene de carbohidratos lo que está habituado a comer. Vamos a ir planificando, buscando también bajar el índice glucémico para evitar esas excursiones glucémicas cuando empieza a comer. Vamos a hablar del timing, el tiempo que tiene que pasar entre que nos aplicamos la insulina rápida y empezamos a comer. Hay también muchas estrategias y mucha educación que hacemos en toda la etapa inicial. Vamos a lo mejor inicialmente, si es mucho, dependiendo del paciente. Muchas veces la gente está ávida de aprender y
2 semanas ya está haciendo un conteo de carbohidratos avanzado. Y a veces nos cuesta un poquito más porque puede ser que a nivel aprendizaje o a nivel cognitivo o a nivel psicológico haya inicialmente un poquito más de trabas o de resistencia. Pero lo más habitual es que pasemos rápidamente a un nivel avanzado. Entonces, uno elige qué se come, definimos un ratio que es una relación carbohidratos-insulina y rápidamente entonces uno ya puede empezar a definir cuánto vamos a poner de insulina en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda y en la cena, y no tienen que ser dosis fijas, ni la cantidad de carbohidratos ni la cantidad de insulina. Y luego se hace un ajuste por la cantidad de por el valor de glucemia que tiene en ese momento. Para eso entonces necesitamos definir dos conceptos muy importantes que son el ratio y el factor de sensibilidad. Ratio es la cantidad de carbohidratos que metabolizamos con una unidad de insulina. Por ejemplo, si yo tengo con un niño un ratio de 20, significa que con una unidad de insulina rápida metabolizo 20 gramos de carbohidratos. Y si uso un factor de sensibilidad de 50, por ejemplo, significa que una unidad de insulina rápida me baja 50 miligramos la glucosa. Todos estos conceptos los voy a usar para calcular la dosis de insulina antes de cada comida. ¿Cómo entonces nos sirve el monitoreo continuo de glucosa y toda la tecnología, una bomba de insulina, a la hora de empezar a optimizar el conteo de carbohidratos y la gestión glucémica? Yo a partir de ver toda esa información que me tira, por ejemplo, un freestyle, un sensor de glucosa, puedo ajustar el ratio, puedo ver si me alcanzó la insulina que puse para la comida, puedo ver si a lo mejor hubo problemas con el conteo, problemas con el ratio, si hubo una mala corrección, si hizo ejercicio y no se consideró, si a lo mejor no es un problema de la comida, sino es un problema de la basal. Puedo ver que a veces el impacto no es de los carbohidratos, sino de otros nutrientes, como son las proteínas y las grasas, y a veces puedo determinar que ciertos alimentos actúan más rápido que la insulina. Tiene que ver con el índice glucémico de las preparaciones. Entonces ahí uno puede empezar a jugar con el tiempo de espera, con lo que llamamos el timing, que tiene que ver con el tiempo que esperamos desde que nos aplicamos la insulina prandial hasta que empezamos a comer. Yo les traje unos ejemplos así básicos de casos reales, ratio, sensibilidad, comidas, para que ustedes puedan verlos conmigo, qué es lo que yo veo, qué analizo y cómo me sirve a mí para mirar cada situación en la práctica diaria de consultorio. Acá tenemos un desayuno que son unos copos de cereal con leche. Tenemos, por ejemplo, un aporte de 30 gramos de carbohidratos, tenemos carbohidratos con la leche, tenemos carbohidratos con los copos de maíz y tenemos una aplicación de 3 unidades de insulina. Estamos partiendo de una glucemia de 140, evidentemente acá se está aplicando 3 unidades para 30 gramos de carbohidrato, podemos asumir un ratio de 10. 3 unidades para 30 gramos de carbohidratos. Y yo lo que veo acá es, sube rápido la glucemia y en un lapso, cuando la insulina rápida termina de actuar, ya la glucosa está en rango. Entonces digo, la cantidad de insulina que se aplicó para esto que comió está bien. Entonces yo digo, está perfecto. Ahora, ¿qué pasó que se me fue de rango rápidamente? Hay dos cositas. Por un lado, el alimento se absorbió más rápidamente que el tiempo que la insulina empezó a actuar. Y por otro lado, yo también puedo asumir, conociendo los alimentos, yo sé que los copos de maíz son alimentos de alto índice glucémico. ¿Y en qué momento? A la mañana. Son momentos donde uno además tiene más insulinoresistencia. Entonces yo puedo asumir que acá lo que nos faltó fue tiempo de espera. Entonces, mi hipótesis es, la cantidad de insulina que se usó está bien, porque yo veo que cuando la acción de la insulina se acabó, estamos en rango. Mi objetivo postprandial es menos de 180, estamos bien. El ratio, la cantidad de insulina está bien, el cálculo de carbohidratos está bien, nos faltó tiempo de espera, no faltó, o sea,
se aplicó la insulina y no esperó para comer y el índice glucémico del desayuno es elevado. Entonces yo puedo empezar a pensar que a lo mejor se podría haber puesto fruta, se podría haber sumado fibra, se podría haber puesto algún huevo, alguna porción de queso o algún alimento que enlenteciera la absorción de este desayuno. Entonces, son estrategias que a mí me hacen pensar en cómo puedo mejorar y evitar estos picos. Solamente es una lectura que uno hace de manera recortada. Segunda situación. Acá tenemos, por ejemplo, yo voy corriendo el cuadrito, una persona que se despierta con un valor de 63, se despertó bajito en un valor que consideramos una hipoglucemia, no se aplicó insulina, hizo ese desayuno que se ve en la foto. Juguito de naranja, café con leche, una tostada, un kiwi, un pedazo de fruta y un yogur con algo de granola. Si uno resuelve la hipoglucemia como corresponde y como dicen los protocolos, ya más o menos con el vasito de jugo lo estamos resolviendo. Pero si yo consumo todo el excedente de carbohidratos y no me pongo insulina, pasa lo que pasó. Pasa que la glucemia a las 2 horas termina estando en 280. ¿Qué tendríamos que haber hecho? Tendríamos que haber resuelto la hipoglucemia con ese juguito, pero corresponde aplicar insulina para todo el excedente. Si ahí tenemos un yogur con granola, que son por lo menos entre 25 y 30 gramos de carbohidratos, más 10 que le sumo por el kiwi, más otros 15 o 20 por el ananá, más otros 15 por la tostada y habría que agregarle en la mermelada, estamos teniendo no menos de 40 gramos de carbohidratos extras que no están cubiertos por insulina. ¿Cuál es el resultado? Esta hiperglucemia de 281 que debería haber recibido insulina. Entonces, esto nos ayuda a que la próxima vez indiquemos, primero resolvés la hipoglucemia con el juguito o con lo que vos elijas y luego para el desayuno aplicas la insulina que te corresponde según el ratio que venís usando. Segunda situación. Tercer situación. Porque si no la gente ahí dice, bueno, estoy bajo y después como algo y me sube mucho. Y uno empieza a entender ahí qué es lo que está pasando. Tercer situación. Tenemos una persona que fue a almorzar probablemente a un restaurante, 1 del mediodía. Se pidió para almorzar, se midió, estaba en un valor de 143, calculó mal los carbohidratos, calculó que ese plato tenía 50 gramos de carbohidratos, uno a simple vista, a mi ojo ya parecen un poquito más de 50 gramos de carbohidratos, pero calculó que eran 50 y dijo, me voy a poner 5 unidades de insulina. Entonces calculó mal los carbohidratos y luego volvió a medirse recién para la hora de la merienda. Si uno tiene la posibilidad de tener una medición continua y tiene dudas sobre la cantidad de carbohidratos que se está aplicando, lo ideal sería poder medirse a las 2 horas y en el caso de que esté en un valor por encima del objetivo, nuestro objetivo glucémico sería no superar los 180 miligramos de glucosa, podría ser ahí una corrección asumiendo que ya estamos como finalizando el tiempo de acción de la insulina, ya con lo último de la insulina a las 2 horas. Considerando factor de sensibilidad, uno puede ahí corregir sabiendo que el cálculo puede haber sido erróneo. No es algo que hacemos cotidianamente, pero en especial si asumimos que puede haber habido un error, en especial cuando comemos afuera, cuando uno no lo puede estar midiendo, cuando la vajilla es diferente a la nuestra. Entonces, el hecho de poder medir a las 2 horas y hacer una corrección nos achica la hiperglucemia. Entonces, hacer si a la 1 del mediodía comió, en vez de esperar hasta las 5 de la tarde, hacía una corrección previa, ya llegaba en rango a la merienda y no estaba tanto tiempo en valores elevados. Esto nos permite sumar horas de tiempo en rango, que es muy importante. Vamos a la siguiente situación. Acá tenemos algo parecido.
1:13:15 se mide para almorzar. No sabía muy bien cuántos carbohidratos eran. Calculó 40 gramos de carbohidratos, se puso 4 unidades. A las 15 horas volvió a medirse, vio que estaba en 234, se puso 2 unidades porque calculó más o menos que con una unidad le bajaba 50 miligramos, con 2 unidades bajaba 100, se corrigió, 3 de la tarde y a las 2 horas ya estaba en rango y podía merendar perfectamente. Entonces, muchas veces son estrategias que nos sirven, como decíamos, para sumar tiempo en rango. No lo hacemos cotidianamente, somos muy cuidadosos en pediatría, tenemos que hacerlos con pacientes que ya conocemos el factor de sensibilidad, tratamos de que no se nos superpongan mucho las insulinas, de no adelantarnos, de ser cuidadosos, pero son estrategias que nos pueden servir, en especial cuando asumimos que puede haber un error en el conteo. O cuando tenemos eventos, reuniones, cosas sociales que muchas veces hacen dificultoso el cálculo del conteo de carbohidratos. ¿Y qué pasa cuando un día a la noche decidimos comer pizza, empanadas? Porque además, como argentinos o en muchos lugares del mundo, estas cosas no las comemos al mediodía, las solemos comer de noche. Entonces, sábado a la noche comimos pizza, por ejemplo. Nos fuimos a dormir y estábamos en rango. Nos despertamos 7 de la mañana y nos encontramos con que estuvimos toda la noche en valores rozando los 200 o inclusive fue subiendo sistemáticamente toda la noche. No nos hubiéramos enterado qué pasó si no hubiéramos tenido el monitoreo. Y esto es muy habitual, estas curvas son muy habituales de ver cuando consumimos alimentos muy ricos en proteínas y grasas. ¿Por qué? Porque tanto las proteínas como las grasas generan insulinoresistencia hepática y estimulan la producción hepática de glucosa. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Bueno, hay distintas estrategias. Hay gente que trata de comer estos alimentos más temprano y hace una pequeña corrección tardía. No podemos poner insulina extra antes de comer, porque si no vamos a tener una hipoglucemia y después la glucemia igual sigue subiendo. Hay otras personas que deciden hacer ejercicio después de haber comido estos alimentos, porque eso mejora la sensibilidad postprandial, son recursos. Cada uno lo va a manejar con distintas herramientas, pero sí conocer el impacto de las proteínas y las grasas porque es algo muy frecuente. Otras personas, quienes usan, por ejemplo, bombas de insulina automatizadas, en general esto lo van resolviendo solas porque la bomba lo va corrigiendo. Pero solamente con las bombas automatizadas, como son, por ejemplo, la Mectronic 780 o la Metrum. Las que no tienen la automatización no lo hacen. Es una situación que yo la veo muy frecuentemente. Uno ve personas que usan mucha cantidad de insulina basal y usan poquitas correcciones. Y a veces están contentos y te dicen, no, yo casi no corrijo. Y yo cuando me dicen yo casi no corrijo, digo, tenemos un tratamiento que está un poco desequilibrado. No, o sea, una buena regla para pensar si un paciente tiene un buen esquema de insulinización es ver la cantidad total de insulina que usa y de la cantidad total, menos del 50% debería ser de insulina basal, como reglas generales, en especial en niños en pediatría. De la cantidad total, si una persona usa 30 unidades, por ejemplo, no más de 15 deberían ser de basal. Si usa 30 unidades en total y usa 25 de lenta o 20 de lenta, es mucha basal. Probablemente esa basal haga que le baje mucho de noche, que le baje mucho cuando hace ejercicio, que hace mal el conteo, igual le baja con los alimentos. Entonces, fíjense lo que pasa acá. Esta persona, aún haciendo mal el conteo, a las 2 horas, que es lo que tarda el alimento en absorberse, lo que termina como de actuar, el tiempo que tarda en actuar la insulina rápida. Termina de actuar la insulina rápida, termina de absorberse el carbohidrato, la glucemia está alta, pero baja sola. Pasa en cada una de las comidas. Entonces la persona dice, no, no me pongo más insulina rápida porque después me baja sola. Y pasa lo mismo de noche.
Entonces vemos total de insulina rápida 11 unidades, total de basal 22 unidades. La persona hace bien el conteo, pero se pone menos insulina para los bolos. ¿Por qué? Porque le da miedo aplicarse más insulina rápida porque después le baja solo y le baja mucho de noche. ¿Cuál es el problema acá? Un exceso en la insulina basal. Fíjense todo lo que podemos ver solamente analizando una bajada de datos. Y cualquiera de nosotros puede tener acceso a la bajada de datos de nuestros pacientes y hacer todo este análisis y muchísimos más. Yo lo analizo mucho con la gente que hace deporte, con las mujeres embarazadas, con todas las personas, en especial diabetes tipo 1, estamos hablando que están con este sistema de monitoreo continuo. Entonces, como para terminar un poquito y darles un pantallazo general de lo que nosotros estamos haciendo cuando trabajamos en diabetes tipo 1, es entender cómo la tecnología es una herramienta maravillosa que nos permite tener una buena gestión de la diabetes, tomar mejores decisiones y además empoderar a nuestros pacientes para que también ellos sepan cómo actuar en cada situación. Los estamos educando, les estamos dando herramientas para que sepan manejarse solos porque la diabetes es un 7 por 24 que no se toma vacaciones. Bueno, y esto es un poquito solamente algo de lo que nosotros queremos enseñarle en todos los cursos que empezamos ahora también a implementar en la plataforma de la Asociación Médica Argentina, que les agradecemos el espacio que nos están dando para estos webinars y estos cursos. Contarles que conmigo tenemos 2 cursos que ya lanzamos esta semanita, pero que se pueden inscribir hasta fin de mes. Uno es el de conteo de carbohidratos, que es implementar todo esto, cómo se hace el conteo de carbohidratos, cómo se calcula el ratio, cómo se calcula la sensibilidad, cómo se implementa el sistema de insulinización intensificada y luego algo un poquito más avanzado que tiene que ver con cómo manejar el deporte en la diabetes tipo 1, que es algo que a mí personalmente me apasiona porque es muy desafiante. Acompañar a deportistas, no necesariamente deportistas de élite, pero gente activa con diabetes tipo 1 que hace deporte porque realmente hay que hacer todo un manejo mucho más específico, pero que realmente es muy lindo. No sé si fui muy rápido, pero bueno, era dejarlos con ganas de aprender diabetes y transmitirles un poquito de la pasión, de lo que a mí me gusta y de lo lindo que es trabajar en este campo. Rocío, el curso tiene duración de varios meses. em, Podés entrar en la página y ver todos los módulos, está todo bien definido, es todo, ya está grabado, es todo sincrónico y tenemos 3 encuentros, perdón, está todo grabado y tenemos 3 encuentros sincrónicos. La idea es que cada uno lo puede ir haciendo también a su ritmo, porque hay gente de distintos países, hay gente que tiene distintos horarios y también es verdad que no todo el mundo tiene el mismo nivel de formación. Entonces, lo importante es que vos lo puedas ir haciendo a tu ritmo y que después en los sincrónicos uno puede ir haciendo una actualización de todas las cositas nuevas, de casos clínicos que traigan ustedes, de situaciones puntuales del consultorio que quieran consultar más personales, más el ida y vuelta, ¿no? El cara a cara. Pero si entras en la página podés ver todo el programa donde vas a ver todos los detalles de cada uno de los módulos. Aplicaciones para el conteo, mira, yo uso algunas aplicaciones que lo que tienen es la composición química de los alimentos. Una es Fat Secret y la otra es MyFitnessPal. ¿Por qué la uso yo? Porque yo trabajo con gente de distintos países. Entonces, vos la seteás para el país que estás eligiendo y vas a encontrarte con, yo trabajo con gente de España, de Italia, de Paraguay, de Chile, de Colombia, y no conozco los alimentos de todos los países. Entonces, o entro en la computadora, yo en el teléfono lo tengo seteado para Argentina, o te lo bajas en el teléfono. Pero cuando necesito ver alimentos de otros países, entro en la computadora, pongo Fat Secret Colombia y veo todos los alimentos de Colombia. Entonces vos vas a ver ahí la composición química, pones la cantidad de gramos o pones la porción y ya te salen ahí la cantidad de carbohidratos. Para inscribirte en el curso, entra en la página de AMA y vas a ver ahí toda la información.
Gracias, Claudia. Yo la verdad es que no sé muchas veces si hay gente que ya tiene formación en diabetes o no, si hay temas, conceptos, ratios, sensibilidad que los manejan o no, pero la verdad es que eh, a mí me gusta mucho trabajar en estos conceptos porque siento que es mucho lo que podemos enseñarles, es mucho em, lo que mejora la calidad de vida de nuestros consultantes cuando implementamos todo esto. No entendí cuánto tenía que usar el último ejemplo basal y rápida. Bueno, a ver, no vas a bajar de golpe, pero sí se puede empezar a bajar de a 2 unidades la basal. Silvia, yo, por ejemplo, soy nutricionista, yo no debería retocarle la insulinoterapia, pero ¿yo qué hago? Me contacto con su médica tratante y le digo, mira, yo estoy viendo esto. La paciente no está usando el ratio que corresponde porque le baja mucho después de la acción de la rápida, le baja mucho de noche, le baja mucho cuando hace deporte. ¿Por qué no empezamos a bajar la basal? Entonces, lo habitual es que se vaya bajando, más o menos podés bajar un 10%. Se podría ir bajando de a 2 unidades y vamos viendo. Una buena manera de saber que está con una buena basal es que las noches sean sí. Que vos te vayas a dormir con una glucemia y que la glucemia de la mañana sea más o menos parecida a la que tiene cuando se fue a dormir. Después hay muchas estrategias, vos podés hacer una estimación por kilo de peso, hay muchas estrategias para hacer cálculos de basal. ¿Cómo es la adherencia de los pacientes a la nueva tecnología? Cuanto más chiquitos son, mejor adhieren los pacientes. Y en general son los papás los que más buscan tecnología. A los papás la tecnología les da mucha tranquilidad, en especial por las noches. Pensemos en las hipoglucemias nocturnas. Los papás antes no dormían, estaban pensando que a lo mejor los niños hacían una hipoglucemia y ellos no se enteraban. Entonces, tener un sistema de alarmas y que se despierten con una alarma les da mucha tranquilidad. Es muy buena la adherencia y son los papás los que van a buscar la tecnología. Cuando acá en el país no teníamos ni el Freestyle 2 ni el Dexcom, se iban afuera a traerse o sistemas de afuera, no se traían el miau miau, buscaban ellos tecnología para sentirse mucho más cómodos y mucho más seguros en el manejo de la diabetes. De hecho, hoy mucha gente no sabe manejar la diabetes sin la tecnología. Por eso yo te diría que la adherencia es muy buena. Y otra cosa importante es, por lo menos en nuestro país, lo tenemos cubierto. Mucha gente no lo sabe, pero está en el PMO. Entonces, si uno tiene cualquier tipo de obra social, cualquier tipo de cobertura, en diabetes tipo 1 te tienen que dar un sistema de monitoreo continuo de glucosa. Después se puede pedir una bomba de insulina. Hay casos puntuales donde uno lo puede lograr. Si no se logra con el simple pedido del médico, se puede llegar a lograr con recursos de amparo. Pero tenés una ley nacional que te lo cubre. Es importante, existe la ley nacional, se puede ir a buscar la ley nacional, saberlo es clave para que la gente también pelee por sus derechos. Si el paciente no tiene sensor, debería una buena gestión glucémica implica 8 monitoreos diarios, antes de cada comida, 2 horas después de cada comida. Y si vos haces las cuentas, te sale más barato un monitoreo continuo. Esa es la verdad. Pero las guías dicen para tener una buena gestión glucémica de 8 a 10 monitoreos capilares o monitoreo continuo. Y hoy se está proponiendo inclusive para pacientes con diabetes tipo 2, también en diabetes gestacional y demás. Tal vez es más difícil que te lo cubran, pero lo ideal sería para lograr un buen control 8 monitoreos diarios. Se puede sumar alguno antes de irse a acostar o a la noche y en el deporte, predeporte. Bueno, Blanca, ¿cómo es lo de la basal y lo de la rápida? Esto es importante que se lo preguntes a tu doctora porque ya requiere todo una explicación que va mucho más allá. Y no te olvides que cuando uno empieza, el ajuste es muy minucioso. Estamos hablando de un chico de 8 años. Va a arrancar con una dosis que se va después a ir ajustando. Y muchas veces cuando uno comienza con la diabetes, tiene una reserva de insulina. Después esa reserva se va reduciendo hasta que se agota. Entonces, no es que uno en una semanita ya tiene la dosis. Pero la insulina basal es la insulina lenta,
que te aplicás generalmente una vez por día, porque hoy usamos análogos lentos. Y la insulina rápida es la que se aplica antes de cada comida y con las correcciones. Sí, yo usé solamente el monitoreo continuo porque en nuestro país tenemos mucha gente con monitoreo continuo y muy poca gente todavía con bomba de insulina. Cada vez es más la gente que está empezando a usar bomba de insulina, microinfusores y demás, pero tal vez para gente que no es experta en tecnología, también la lectura de una bajada de datos de bomba es un poquito más sofisticada y no les quería complicar la vida. El estrés y el sueño, sí. El estrés es, yo sé que ahora en poquito tiempo empieza el mundial. Ustedes no saben cómo con los partidos del mundial las glucemias se disparan. Yo voy a hacer bajadas de datos cuando estén los partidos del mundial de mis pacientes con diabetes y después se las voy a mostrar a los que estén en el curso. No tienen idea de cómo los partidos, el estrés, los exámenes generan hiperglucemia. Todo lo que sea estrés genera mucha hiperglucemia. La falta de sueño, los corticoides, hay muchas situaciones. Pensemos que hay una sola hormona que baja la glucemia, que es la insulina, y hay por lo menos 6 hormonas que la suben. Entonces, muchas situaciones son bastante complicadas a la hora de la gestión glucémica. Yo siempre le digo a la gente, quien cree que esto es fácil, quien cree que esto es solamente contar carbohidratos, no entiende que nuestro trabajo en el fondo estamos trabajando de páncreas. Todo lo resumimos a cuento carbohidratos, ratio, insulina, pero es mucho más. Son muchos los factores que inciden en esto. Valeria nos pregunta, ¿la situación de la pizza hubiera ayudado a acompañar con fibra? Vos fijate que el hecho de que la pizza tenga grasa hizo que no tuviera pico, no hizo pico de glucosa. El problema fue la hiperglucemia tardía, lenta, que duró como 8 horas. Entonces, siempre es bueno acompañar con ensalada, siempre. Pero esa ensalada que retarda la absorción, lo que no te impide es después la producción endógena de glucosa que tenés por el impacto de la grasa. Entonces, la fibra no va a pasar, no va a absorberse a nivel del intestino, solamente lo va a retrasar. Pero la grasa sí la absorbes y la grasa va a tener un efecto después de las 4 horas. Entonces, siempre va a ser bueno que vos le pongas una ensalada, porque es bueno para la microbiota, es bueno porque te da saciedad, es bueno para evitar el pico inicial, pero la hiperglucemia postprandial probablemente no la evites. Sí, tal vez podés mejorar la sensibilidad con ejercicio posterior a la comida. Entonces, si haces un paseo después de haber comido la pizza en vez de irte a dormir, yo creo que ahí sí lo mejoras. Bueno, yo sé que fue cortito, pero la idea era mostrarle casos así, casos flash, para que ustedes vean lo interesante, ¿no? De trabajar en este campo de la diabetes, todas las cosas que uno puede hacer, cómo uno se sienta y ve situaciones tan interesantes, la posibilidad de intervención. Yo soy nutricionista, tengo formación en tecnología, pero no solamente el conteo de carbohidratos es lo que nos permite mejorar esa gestión glucémica, sino empezar a entender todo y el más allá. Cuando la gente, inclusive, yo les mostré información muy detallada, muy sin como cantidad de insulina, cantidad de carbohidratos y una pequeña esquela de lo que estaba pasando, sin una gran definición de quién estaba detrás, la edad de la persona, no les mostré el caso clínico completo. Eran situaciones puntuales como para que ustedes lo vieran recortado. Pero la verdad que cuando uno lo empieza a ver de manera cotidiana, en el consultorio, con la persona, empieza a tener una mirada. A mí la gente me dice, pero ¿cómo te das cuenta de todo esto? ¿Vos sos bruja? No, 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 es empezar a entender, ¿no? Lo que está pasando. Y cuando se lo enseñás, porque yo le enseño a mis pacientes a hacer esta lectura de la bajada de datos, eso es lo más enriquecedor, porque el conocimiento no nos tiene que quedar a nosotros. Porque que yo lo sepa hacer es positivo porque los puedo ayudar, pero que yo se los enseñe es algo que les queda a ellos para siempre. Así que me parece súper importante que sea también
una de las propuestas que ustedes puedan desarrollar en el trabajo cotidiano con sus consultantes. Sí, 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 algo de esto en los sincrónicos hacemos. Yo tengo bajadas de datos y no es tan complicado. Lo que requiere es tiempo, sentarse. Al principio parecen partituras de música. Uno no entiende nada. Después uno se va empezando a dar cuenta qué es lo que está mirando en cada cosa. Pero sí, 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 es muy lindo hacerlo. Ya sea con las bombas de insulina, como que tiene mucha más información integrada, como con las bajadas de datos de los freestyle o de los Dexcom. Bueno, muchas gracias a toda la gente que se conectó, que estuvo acá presente. Por suerte somos un montón. Los invitamos a quien quiera hacer el curso, cualquiera de los dos, el de conteo. Vamos a estar viendo esto y todo lo nuevo. Y sí, nos vemos en el curso. Y todo lo que quieran consultar, porque de nuevo, si bien los cursos están grabados, tenemos instancias así participativas y sincrónicas para sacarnos las dudas y para que sea algo mucho más de ida y vuelta y mucho más enriquecedor. Bueno, que tengan una linda noche, que tengan una linda semana y nos vemos prontito.